Buen día, nosotros somos el equipo de laboratorio conformado por el estudiante Enrique Enríquez García y Víctor Rodríguez Félix. En esta ocasión venimos a presentarles el tema Grupo 5A de la tabla periódica de los elementos. El grupo 5A, también conocido como 15 en la nomenclatura UPAC o del nitrógeno, es un grupo de la tabla periódica conformado por dos no metales, dos metaloides y un metal, que son nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto respectivamente, siendo los dos primeros los más importantes por su función en los organismos vivos. Estos elementos se distinguen también por su estabilidad en las moléculas debido a su tendencia a formar enlaces covalentes, dobles y triples. Esta es la característica que conduce a su toxicidad potencial, más evidente en el fósforo, arsénico y antimonio. Cuando estas sustancias reaccionan con otras en el cuerpo, crean fuertes radicales libres que no son procesados por el hígado donde se acumulan. Paradójicamente, es esta unión fuerte la que hace que el nitrógeno y el bismuto reduzcan su toxicidad al formar moléculas, ya que estos forman enlaces fuertes con otros átomos que son difíciles de dividir, creando moléculas poco reactivas. Por ejemplo, el N2, la forma diatómica de nitrógeno, se utiliza para crear atmósferas inertes en situaciones donde el argón u otro gas noble serían excesivos. Características físicas. Todos los elementos del grupo son sólidos a temperatura ambiente, excepto el nitrógeno, que es un gas. El nitrógeno y el bismuto, a pesar de ser parte del mismo grupo, son muy diferentes en sus propiedades físicas. Por ejemplo, en el nitrógeno, que es un gas STP, es decir, a temperatura y presión estándar, no metálico y transparente, mientras que el bismuto es un sólido quebradizo, metálico y rosáceo. Características químicas. Este grupo muestra un patrón en su configuración electrónica en que todos los elementos que la componen tienen 5 electrones en su capa más externa, que son 2 electrones en el subnivel S y 3 electrones no apareados en el subnivel P. Los elementos más importantes de este grupo, como ya lo mencionamos, son el nitrógeno, que en su forma diatómica es el componente principal del aire, y el fósforo, que como el nitrógeno es esencial para todas las formas conocidas de vida. Los elementos de este grupo tienen un nivel de electronegatividad y de energía de ionización relativamente alto. Por el contrario, sus radios atómicos son relativamente pequeños. Ahora presentaremos algunas características específicas de cada elemento, así como sus aplicaciones. Nitrógeno. De número atómico 7, el nitrógeno es un elemento que en condiciones normales forma un gas diatómico que constituye el orden del 78% del aire atmosférico. Tiene una elevada electronegatividad y, cuando tiene carga neutra, tiene 5 electrones en el nivel más externo, comportándose como trivalente en la mayoría de los átomos estables que forma. Las principales aplicaciones del nitrógeno son industriales, entre las cuales destacan la obtención de amoníaco para después crear ácidos y fertilizantes, la fabricación de pólvora a base de sales de ácido nítrico, fabricación de explosivos a partir de sus compuestos orgánicos como la nitroglicerina y el trinitrotolueno, así como el uso de hidracina como combustible de cohetes. Por su baja reactividad en su forma diatómica, se emplea industrialmente para crear atmósferas protectoras o como gas criogénico. Su uso más reciente es el de ser empleado en lugar del aire para el inflado de llantas y neumáticos, debido a la alta eficiencia con su uso. Esto además provee una contribución ecológica al disminuir emisiones de CO2 por el esfuerzo del motor. Fósforo. El fósforo es un no metal multivalente con el número atómico 15 que se encuentra combinado en la naturaleza en fosfatos inorgánicos y en organismos vivos, pero nunca en estado nativo. Tiene muy alta reactividad y se oxida espontáneamente en contacto con oxígeno atmosférico, emitiendo fosforescencia. Las aplicaciones del fósforo son: en forma de óxido de fósforo 3, se emplea como agente reductor.
Como óxido de fósforo 5, funciona como un agente desecante absorbiendo la humedad del aire. Cuando forma hidruros, forma pH3, el cual tiene un uso semejante al amoníaco. Todos los halógenos se combinan directamente con el fósforo tomando haluros que se usan en la preparación de compuestos orgánicos y haluros de hidrógeno. La mayor parte de las sales del fósforo se utilizan como fertilizantes. El fósforo blanco se utiliza como raticida y el rojo se utiliza para elaborar cerillas. Arsénico. El arsénico es un elemento químico con número atómico 33 que se presenta de forma sólida en raras ocasiones. Principalmente en forma de sulfuros, pertenece a los metaloides y presenta tres estados alotrópicos: gris o metálico, amarillo y negro. La forma gris es la forma estable en condiciones normales. Es un buen conductor de calor, pero pobre conductor eléctrico. La forma amarilla se obtiene cuando el vapor de arsénico se enfría muy rápidamente. Es volátil, más reactivo que la forma metálica y presenta fosforescencia a temperatura ambiente. La tercera forma alotrópica, el arsénico negro, tiene propiedades intermedias entre las dos formas anteriores y se obtiene en la descomposición de la arsina, un compuesto a base de arsénico, o enfriando lentamente el vapor de arsénico. Sus aplicaciones principales son: preservante de la madera, lo cual representa el 70% de su consumo mundial. El arseniuro de galio es importante material semiconductor empleado en circuitos integrales más rápidos que los de silicio. Se usa en la construcción de diodos láser y focos LEDs. Aditivo en aleaciones de plomo y latones. El arseniato de plomo y el arsenito de sodio son componentes de insecticidas y herbicidas respectivamente. El disulfuro de arsénico se usa como pigmento y en pirotecnia. Decolorante en la fabricación del vidrio. Actualmente se estudia el uso del trióxido de arsénico para el tratamiento de la leucemia promielocítica aguda. Es un fertilizante muy usado en agricultura. Antimonio. Con el número atómico 51, el antimonio no es un elemento abundante en la naturaleza. Rara vez se encuentra en forma natural, a menudo como una mezcla isomorfa con arsénico, la alemonita. El antimonio se presenta en dos formas alotrópicas, amarilla y gris. La forma amarilla es metaestable y se compone de moléculas Sb4. Se le encuentra en el vapor de antimonio y es la unidad estructural del antimonio amarillo. La forma gris es metálica, la cual cristaliza en capas formando una estructura romboédrica. Presenta una conductividad eléctrica y térmica baja y se evapora a temperaturas bajas. Este elemento semimetálico es similar a los metales en su aspecto y propiedades físicas, pero se comporta químicamente como un no metal. También puede ser atacado por ácidos oxidantes y halógenos. Aplicaciones. El antimonio tiene una creciente importancia en la industria de semiconductores, en la producción de diodos, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall. Usado como aliante, este semimetal incrementa mucho la dureza y fuerza mecánica del plomo. También se emplea en distintas aleaciones como peltre, metal antifricción aliado con estaño, metal inglés formado por zinc y antimonio, etc. Algunas aplicaciones más específicas son las siguientes: baterías y acumuladores, tipos de imprenta, recubrimiento de cables, cojinetes y rodamientos. Compuestos de antimonio en forma de óxidos, sulfuros, antimoniatos y halogénuros de antimonio se emplean en la fabricación de materiales resistentes al fuego, esmaltes, vidrios, pinturas y cerámicas. El trióxido de antimonio es el más importante y se usa principalmente como retardante de llama. Esas aplicaciones como retardantes de llama comprenden distintos mercados como ropa, juguetes o cubiertas de asiento. Bismuto. El bismuto es un elemento químico con número atómico 83. Es un metal trivalente pobre
químicamente similar al arsénico y antimonio. Puede producirse naturalmente sin combinar, aunque su sulfuro y óxido forman importantes minerales comerciales. El elemento libre es 86% más denso que el plomo. Es un metal quebradizo con un color blanco plateado cuando está recién producido, pero se ve a menudo en el aire con un tinte rosado debido a la oxidación de la superficie. Su toxicidad es mucho menor que la de sus vecinos en la tabla periódica, como el plomo, el estaño, telurio o antimonio. No hay otro metal que se verifique a ser más natural diamagnéticamente que el bismuto. Es el más diamagnético de los elementos naturales. Tiene una estructura romboédrica y puntos de fusión y ebullición relativamente altos. Aplicaciones. El bismuto tiene pocas aplicaciones comerciales, ninguna de las cuales son de gran tamaño. Tomando a los Estados Unidos como un ejemplo, 1090 toneladas de bismuto se consumieron en 2008, de los cuales 55% fueron productos químicos, incluidos los productos farmacéuticos, pigmentos y cosméticos. El 34% eran aditivos metalúrgicos de fundición y galvanización. El 7% fueron aleaciones de bismuto, soldaduras y municiones. Y el resto fue para la investigación y otros usos. En la década de 1990, los investigadores comenzaron a evaluar el bismuto como reemplazo no tóxico para el plomo en diversas aplicaciones. Bueno, estas son las características y aplicaciones de los elementos del grupo 5A. Muchas gracias por su atención y aquí concluimos nuestra exposición.